la lista de la lista de asistencia. Vamos a dar unos minutos para que vayamos avanzando y haya un momento en el que puedan registrarse. Mm, En la lista de asistencia de hoy está agregado como reactivo el hecho de que por favor escriban su problema de investigación. Ya a estas alturas y recorridos todos los modelos metodológicos, la idea es que se haya podido ir definiendo mejor la relación que uno busca entre estas variables que constituyen una pregunta, ¿no? Esa frase interrogativa tendría que em, irse constituyendo ya de mejor manera. Y muy probablemente a todos nos haya pasado, y eso es natural, de hecho es deseado, la crisis de mi proyecto se pudo haber respondido como ensayo, y cuando vimos cortes, no, tiene que ser una corte, y cuando vimos casos y controles, no, 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 tuvo que ser un casos y controles. Y ahora que revisamos transversales, termina uno con la idea de que no, pues con un estudio de tipo transversal también se podría, ¿no? Entonces, ese, esa evolución de la idea em, es natural. Denme un segundo, voy a compartir la pantalla para hacer el repaso rápido de la información sobre estudios transversales. Y en esta hora prácticamente vamos a trabajar del lado de ustedes. ¿Cómo es que es su planteamiento? ¿Qué forma ha tomado? Y bueno, tomaremos principalmente hoy ejemplos que puedan ser respondidos de la mejor manera a través de un estudio de encuesta transversal. Un momento, por favor. Ya puedes compartir, André. Gracias, Iván. Listo. Pues les decía que recorrimos ya el catálogo de posibilidades. Estas son las principales y conforme vayan desarrollando ustedes el conocimiento de la metodología, se darán cuenta que cada una de estas filas, en este caso ensayo, cohorte, casos y controles, encuestas, tienen sus variantes dependiendo también de la población en la que se aplica. Eh, dependiendo del grupo que o grupos que se comparen, del nicho ecológico, del tipo de variables, si son biológicas, si son informáticas, si son bioinformáticas, etcétera. Toda esta em, jerga de términos les irá dejando ver que cada una de estas modalidades tiene sus bemoles, tiene sus incisos. Lo que hemos pretendido en estas 4 semanas pasadas es que tengamos una visión general de cómo el fenómeno de causalidad puede ser explicado de la mejor manera.
Una de las veces, pues controlando el fenómeno y reproduciéndolo de la forma más pura eh, y sistemática posible, como en el ensayo. Pero sabemos que en medicina, en el campo de la atención clínica y sus disciplinas cercanas, no es todas las veces en la vida real posible regular todas estas variables. Entonces, los estudios observacionales se convierten aquí en una de las herramientas o sus variantes, herramientas que sí nos permitan acercarnos lo suficiente a la realidad como para poder explicarla. Y una vez que tengamos esa explicación, pues tratar en poblaciones semejantes de hacer adecuaciones, maniobras de control que entonces den lugar a la solución de un problema, ¿no? Un problema clínico. Esto no perderlo de vista. Las respuestas que pretendamos en las preguntas que hoy ya tendríamos que haber definido mejor, tendrían que decantarse o que llegar como depositario final, tener como depositario final a una persona, a un grupo de personas con un problema clínico. El estudio de encuesta o transversal o de prevalencia, decíamos en el repaso que a diferencia de los otros elementos que suelen ser longitudinales, em, nos da eso, una fotografía. Y aquí la importancia de estos estudios es que suelen ser el punto de saque o de partida ante el estudio de un fenómeno. Y bueno, podríamos considerarlo cierto en cuanto a que uno se para en su práctica clínica diaria y un fenómeno le llama la atención y entonces prácticamente de ese pantallazo o de ese screenshot que uno toma de la realidad es que empieza o así nace la reflexión de por qué las cosas se comportan así, por qué uno toma ese tipo de decisiones o por qué encuentra uno repetidas veces ese tipo de resultados, sea mortalidad, sea poca supervivencia, sea complicaciones, sean infecciones, dehiscencia de heridas, etcétera, ¿no? Perdón. Esto último que comentamos es a propósito de no perder de vista que nuestra pregunta tiene que haber, en lo posible, desenlaces relevantes, es decir, que sí tengan un peso, en la vida real. Recordemos la analogía de la panorámica y de que, em, cuando uno intenta establecer una asociación entre una posible causa, que puede ser causa componente, causa necesaria, causa suficiente, o sea, alguna de esas posibles causas en este modelo, por ejemplo, el de Rothman, eh, uno tendría entonces que contar con una lente lo suficientemente amplia. Esto es, pues que conozcamos suficientemente el fenómeno como para que haya una lógica entre ese posible conjunto o componente de las causas y el desenlace. Porque cuando tomemos la panorámica del fenómeno, pues ya en esa imagen mental estará la posible causa y el desenlace en sí. Entonces, tendríamos que tener un background, un, qué pocho me escuché, ¿verdad? Tendríamos que tener un antecedente, un marco teórico suficiente como para que esa direccionalidad que en la fotografía o panorámica no se revela, sí sea explicada y, por ejemplo, sí esté cercana a los atributos de causalidad como los de Bradford y Hill o como los de Rothman. No perder de vista esto. Ya se ha aclarado en el video y en los textos que los estudios de encuesta transversal no son precisamente los más robustos para establecer causalidad. Sin embargo, sí permiten acercar, dado el contexto, la idea o planteamiento de asociación. Se recordaba también en el video aquel estudio de la miopía, ¿no? En los descendientes de personas miopes y se intentaba, en la panorámica sucedió que apareció la luz, el uso nocturno de luz. Y entonces esa asociación espuria puede suceder si no hay suficiente información alrededor de los pequeñitos con miopía, de los padres con miopía, del ambiente, etcétera, ¿no? Entonces,
Las variables que intentemos asociar como dependiente e independiente deben tener suficiente explicación alrededor de sí como para artificialmente trazar esa posible asociación. Medir en algún grado la fuerza de asociación, que es el tipo de estimadores o de cálculos que podemos hacer cuando hacemos una fotografía. Ya en el modelo anterior de casos y controles se hizo justamente este ejercicio de tratar de empatar en qué proporción un desenlace se presenta en casos o en sujetos definidos como casos y en qué proporción en sujetos definidos como controles. El modo en el que se analiza los datos en un transversal, pues es muy parecido porque al final es comparar proporciones y ver si esa característica importante es mayor, me refiero al desenlace, en una proporción que en otra, ¿no? Ahora vamos adelante a tomar pues sus propias preguntas para tratar de, si no están planteadas como un transversal, tratar de modularlas o moldearlas así y asumir cómo responderíamos esa pregunta. Sin ninguna unidad, en la práctica cotidiana, me refiero a unidad hospitalaria, unidad médica, asistencial, sea de cualquier nivel, em, se da la tarea de partir de estudios de encuestas transversales. Y la verdad es que las decisiones que se tendrían que tomar con la investigación que se hace, o las decisiones que los gerentes tendrían que tomar, debería tener como sustento principal o como uno de sus sustentos principales el pulso epidemiológico de esa unidad. Y es a través de los estudios de encuesta transversal que se sabe de la magnitud de los problemas, de qué es lo más importante de resolver. em, Mortalidad neonatal, enfermedad renal, infecciones asociadas a la atención a la salud, accidentes y caídas, no lo sé, tantos fenómenos que día con día se presentan ahí y que de repente, justo en el correr de la práctica y en la prisa, no se da uno tiempo de detenerse y tomar panorámicas em, acertadas sobre cómo distintos factores de distintas personas, de distintos procesos, pueden asociarse a un resultado que no es del todo satisfactorio, ¿no? Em, y bueno, así es como lo que pretendo con esto último que digo es posicionar a los estudios de encuesta transversal como aquellos que suelen ser no los suficientes, insisto, pero sí los iniciales para tratar de explicar cualquier fenómeno de causalidad y son el punto de partida. O sea que los estudios de encuesta transversal o de prevalencia casi siempre forman parte de los objetivos secundarios, porque aunque podemos hacer aquí ejercicios de tipo inferencial o analítico, pues empieza con elementos descriptivos, ¿no? ¿En qué proporción se presenta una enfermedad? ¿En qué proporción la población mexicana presenta hoy, en un corte de hoy, obesidad en sus extremos de la edad, en adultos mayores y en menores de un año? O sea, con una encuesta transversal se consigue esa información. Y la siguiente pregunta es, ¿qué elementos alrededor de ese desenlace en ese sujeto podrían asociarse? ¿Cuáles elementos salieron en la foto? Ahí es donde entra también el razonamiento de que los elementos que salgan en la foto son aquellos que están suficientemente cerca en el tiempo entre el sujeto y su desenlace. Entonces, justo por eso decíamos en el video que es tarea del investigador conocer el fenómeno para saber en qué momento fotografiar y no sesgarse en querer fotografiar, por ejemplo, em, hablando de obesidad. Em, Resulta que el elemento que más pesa en la presencia de obesidad en el adulto no es que el último mes se dedicó a comer comida chatarra, sino que en su infancia estuvo expuesto por más, en los primeros 4 años, a una impronta metabólica y a una alta presión de carbohidratos. Entonces resulta que entre el conjunto de causas que precipitan un fenómeno como la obesidad, si yo fotografío solo la época cercana a la edad adulta, pues puedo echarle la culpa entera a
a la comida chatarra, ¿no? O al sedentarismo, que sí, son causas componentes, pero probablemente en conjunto no sean necesarias o tengan un hueco explicativo que no alcanzó a salir en la foto porque sucedió en la infancia la exposición. Es un estudio transversal, nos expone esos sesgos de entendimiento del fenómeno, a que no salgan todos los personajes en la foto y por eso tendríamos que ser sensatos de las inferencias que se hacen de allí. Allí aparecen las insinuaciones, las asociaciones, pero no la causalidad plena. Es así, entonces, que en un estudio de encuesta transversal, pues tendríamos que em, pretender estudiar fenómenos en donde el desenlace, la exposición a determinados sujetos esté relativamente cerca, o sea, salga en la fotografía, pues toda la historia posible. En este caso, cuando el estado basal es ciertamente inmutable o a lo largo del tiempo esperaríamos que no hay muchos elementos que modifiquen esa condición, sino la simple evolución del sujeto, pues digamos se puede fotografiar en distintos momentos sin esperar que haya cambios drásticos. Y esto pasa justamente con los seguimientos de crecimiento, ¿no? Las curvas de antropometría, las curvas de medición en imagen, por ejemplo, que pueden tener cierta linealidad y que uno puede saber que si fotografía aquí obtendrá suficientes variables que permitan predecir en el tiempo cómo va a ser más adelante. Así que para el estudio de situaciones o condiciones de salud en sí, como el crecimiento o el desarrollo, también son es un método muy viable. Em, Vamos a ocupar esta plantilla para hacer el ejercicio, y no antes, para que vayan preparando sus proyectos, sus planteamientos, las variables que tengan vistas hasta ahorita. Voy a compartirles, mientras tanto van preparando ustedes ya su material, sus términos. En el que voy a compartirles ahora mismo la liga para que por favor respondan a manera de asistencia. Ya veo que no se está moviendo mucho el acceso a la charla. Em, y allí plasmen su pregunta de investigación. ¿Les parece? Damos 3 minutos para que, por favor, ahora mismo ya está en el chat, nos hagan favor de responder esta encuesta y en 3 minutos retomamos basados ya en las preguntas que han podido redactar allí. No les pongo musiquita de conmutador porque no tengo, pero damos 3 minutos.
porque ya les dio tiempo de escribir hasta la justificación, ¿no? Así que, ¿me escuchan? Sí, Andrei, el artículo completo lo acabaron de escribir en este Sí, tiempo. pues, sí, la verdad es que eso fue plan con maña. Ahora les damos la liga para que lo vayan sometiendo de una vez. Sí, Liliana ya tiene todos los resultados completos, ¿ya viste? Sí, perdón, la tos no me dejaba alcanzar el botón. Em, Les decía que vamos a retomar este esquema general que ya todos conocen, se han familiarizado, es el diseño arquitectónico y nos ayuda a organizar en el pensamiento aquello que identifiquemos como estado basal, los elementos que presumimos afectan un desenlace o una evolución de los sujetos en esta condición basal, hasta un desenlace. Y que la particularidad de un planteamiento en modo estudio o de encuesta transversal o de prevalencia, pues es que ya se cuenta con todos los elementos que podrían explicar el fenómeno causal, tanto el estado basal, las variables que intervengan como maniobras y el desenlace, perdón, y que tendríamos que crear suficientes argumentos explicativos para eh, construir una linealidad causal. Em, y que, bueno, esos argumentos tengan un respaldo, un soporte teórico. Em, Antes que entremos ya al repaso de los proyectos de cada uno de ustedes, quisiéramos saber si existe alguna duda respecto a la información que se les compartió, respecto al enfoque transversal, que parece el más sencillo, decíamos, pero no es necesariamente el menos importante. Desde mi perspectiva, es el punto de arranque y sirve, sí, principalmente para describir, pero sirve para sembrar la duda sobre cualquier proceso inferencial, ¿no? Es el arranque analítico de cualquier fenómeno causal. Mm, Antes entonces de entrar ya al listado de trabajos de ustedes, por favor, eh, Liliana, Melanie, Silvia, Adriana, quienes están visibles, quisieran compartirnos alguna inquietud acerca de este modelo, de sus ventajas o desventajas desde la perspectiva del proyecto que ustedes plantean. ¿Cómo es que lo han ido asimilando? Georgina, por favor. Hola, doctor. Bueno, yo tengo una pequeña duda o sea, me queda, no me queda muy claro, pero es una confusión acerca de cuando un transversal queremos comparar, ¿no? Entonces, cuando queremos comparar en dos momentos, pero la duda era, por decir, si yo, no sé, los mido como medición basal cero y luego Ujú. los quiero volver a medir. Esos instrumentos que yo utilizo en ambas mediciones no se pueden repetir para que sean transversal. No sé si me doy a entender, para que como medida repetitiva, que solo sea en un momento. Claro, la comparación en una perspectiva transversal es de dos muestras no relacionadas, o sea, o dos grupos independientes, unos que están quizá expuestos a un factor y otros no. La foto que tomas debe tener a los sujetos que pretendes comparar. Entonces no le puedes tomar una foto a un sujeto, al mismo sujeto en el mismo momento, ¿no? Aunque hay una brecha de milisegundos, son dos fotos, porque es el mismo sujeto en dos momentos distintos. Y eso lo hace longitudinal. Así que el término comparar en el contexto de los proyectos transversales es comparar entre grupos, no entre momentos de aplicación de la maniobra. En cuanto se involucra la variable tiempo,
hablar de dos momentos, se longitudinaliza el proceso, ¿no? Se hace eh, no transversal. No sé si deje claro con esto tu pregunta. Ahora, Justo iba un poquito sí, eso de que, o sea, que si o sea, no tienes grupos comparativos, pero tú mismo, que la misma población la quieres comparar, pero haciéndolo transversal. Bueno, era un poco porque es más o menos lo que quiero hacer, pero lo que me decían, que no sé si sea correcto, que si yo como que quiero comparar lo mismo, pero entiendo. era aplicándole en 2, o sea, en un momento y en otro, pero cuestionarios diferentes, o sea, pero Claro. no sé si Empalmar dos transversales, lo platicamos en la charla también, ¿no? Estos estudios de seguimiento a través de fotografías. Al final, sí, es decir, puedes hacer una encuesta de salida a un sujeto antes de aplicarle un tratamiento para regular la glucemia, ¿no? Y resulta que quieres otra vez estudiar a esa misma población em, y dices, bueno, pues ya hice dos transversales y puedo hacer inferencias, dado que es el mismo conjunto de sujetos, es la misma maniobra, eso es, de hecho, es el mismo ente biológico. eh, ¿Puedo hacer inferencias con la información que me dieron esos dos transversales? Sí, pero eso no se llama un estudio transversal, ¿no? Sino ya se convertiría en otro modelo en el que haces una cohorte. ¿Me explico? Porque hay dos momentos en porque los que mides sí, a los justo era sujetos. como eso de que hay unos estudios que como que están a la mitad, o sea, entonces no sabría si es como más corte que transversal comparativo. O En el sí, esa transversal comparativo, el sujeto, el investigador observa el fenómeno en un solo momento y toma exhaustivamente la información que hay en esa fotografía para tratar de hacer inferencias. Eso es transversal. Si a esa población la han observado distintas veces, fuera de cada, digamos, en proyectos distintos, en momentos distintos, uno podría, si cuenta con la información suficiente que le permita desarrollar un análisis longitudinal, pues entonces ya trasladas esa información y la llevas a una cohorte retrospectiva, porque pues ese fenómeno ya sucedió, ya está registrado, tendrá más o menos confiabilidad, que es lo que hacemos con los expedientes clínicos, por ejemplo. Entonces, tendrías que diseñar una cohorte retrospectiva para poder analizar a sujetos que fueron fotografiados en su historia en distintos momentos. Allí tendrías que valorar la calidad de la información como para que te dé para hacer una cohorte retrospectiva explicativa, ¿no? Del desenlace en esos sujetos expuestos o no expuestos. Pero digamos que te echarías mano de uno, dos o hasta tres transversales que se hayan hecho en esa población, pero cada transversal por sí solo tiene elementos que se pueden analizar al comparar en ese momento, en este caso, a dos grupos expuestos o no, ¿no? Hagámoslo ejemplo. ¿Cómo es esta población, este fenómeno que tú quieres estudiar, que te generó esta duda? sí, justo es, bueno, un poco lo que intento hacer es medir la composición de la microbiota, pero en 2 momentos. O sea, Ajá. bueno, ahí sé que sí, o sea, ahí sí se puede observar rápidos cambios, pero aparte utilizo como otros instrumentos que pretendo, y lo que me dijeron era, eh, que para que fuera un transversal, longitudinal, pues no les aplicara diferentes cuestionarios. Por eso ahí me surgía mucho la duda, pero ya entendí un poco más, con claridad. Claro, las bacterias, como las moscas, viven 100 veces o 1000 veces más rápido que nosotros, ¿no? Entonces, de todas maneras, si el elemento tiempo está involucrado en tu planteamiento, lo más probable es que sea un estudio longitudinal. El- el, eh, la expresión longitudinal transversal es contradictoria y probablemente advierta que se están empalmando dos ideas, ¿no? Entonces, allí habría que más bien disecarlas y saber, eso sí, que lo
Bueno, esto que voy a decir no creo que sea 100% cierto, pero lo transversal tendría que anteceder, o al menos lo veo así, lo transversal, decíamos, la foto de arranque para ver cómo está la situación, tendría que anteceder la intención de analizar longitudinalmente alguna población, ¿no? Como pasa con el cáncer y el tabaquismo, ¿no? Es decir, no es como que después de estudiar estas cohortes expuestas o no al tabaco y ver em, que desarrollaron más cáncer, en mayor proporción cáncer aquellos expuestos al tabaco. Después se pretendió estudiar en un solo momento a esa población, ¿no? Sino fue más bien de una idea original, de un vistazo original, de decir, parece que los sujetos que más cáncer tienen, pues más veces tienen en su historial la exposición al tabaco. Esa fotografía fue la que permitió ingeniar la idea de seguirlos en el tiempo y realmente demostrar si esa, junto con otras exposiciones, les eh, incrementaría la probabilidad de desarrollar cáncer. Entonces vamos de lo transversal a lo longitudinal tipo cohorte. Entonces espero, bueno, que se haya aclarado tu duda al respecto de que no se puede hacer longitudinal y transversal al mismo tiempo, sino tendríamos más bien que disecar qué explicas con una fotografía y qué explicas con un seguimiento en varios momentos, ¿no? En este caso, cómo se modifica el microbioma que tú estás estudiando, ¿no? Y qué factores puedan estar modificando tu primera medición con respecto a tu segunda medición, si tuviste alguna maniobra o si solo observaste cómo evolucionaba. Eh, están aquí en las manos de Sol, Pau y Silvia. Adelante, Sol, por favor. Gracias, doctor. Buenos días. Disculpen, Buen pero día. tengo una visita. Yo tengo una duda. Yo estoy en área de educación. Estoy viendo alumnos de escuela de enfermería y yo quería hacer una corte con una asociación. La asociación es saber si mis alumnos mencionan ellos que tienen estrés, sobrepeso, pero quería saber si era por el estrés, si el sobrepeso que tienen es a causa del estrés que tienen en la escuela. Pero aquí mi duda ahorita al ver la clase de transversal es si primero tengo que mostrar que en verdad tienen sobrepeso. Sí, sobrepeso. Claro, los estudios transversales deberían, el momento de fotografiar, el desenlace debe estar presente. Al final, si recordamos la tablita en la columna de temporalidad, los transversales son retrospectivos por definición también. O sea, el fenómeno ya sucedió, porque pues sí, no puede uno fotografiar algo que no ha sucedido. Todavía no se puede, ¿no? Entonces, si Sol dice mi desenlace de interés es la presencia o ausencia de obesidad, tiene que estar em, presente en la fotografía, no en todos los sujetos necesariamente, ¿no? Sino, o sea, es una condición que es variable. Si estuviera en todos los sujetos sería una constante. Pero entonces, en la población de interés hay en cierta proporción un desenlace y quiero saber si primero ese desenlace se presenta en mayor proporción en sujetos que están expuestos a estrés versus los no expuestos a estrés. Digo, así sería planteado en una visión transversal. Sabemos que la dinámica del fenómeno de sobrepeso y obesidad no es algo que pueda explicarse en su totalidad con una sola fotografía. Pero si usted ve que en el tiempo, porque conoce la evolución de estas poblaciones, si Sol ve que en el tiempo el estrés es un factor que se suma al trenecito de causas que precipitan un estado de esa naturaleza, entonces tendrá más bien que analizar en qué momento va a fotografiar como para saber sin sesgos que esa característica los hace más susceptibles de evolucionar a un sobrepeso. O sea, ¿cuál es el mejor momento? ¿Cuando entran porque están más estresados? ¿O cuando ya van a salir porque sufrieron de mucho estrés durante mucho tiempo? Realmente es una fotografía la que nos va a explicar este fenómeno lo suficiente para después a lo mejor hacer una corte. ¿Sí me explico?
Entonces, bueno, la respuesta concreta es que sí debe haber un desenlace presente, porque si la intención de Sol es seguirlos en el tiempo para ver quiénes de un peso normal se convierten en un peso anormal contra otros que se mantuvieron, y ver quién tuvo más estrés o menos estrés, que eso es complicado de medir, pero podría ser factible, pues entonces se trata de un estudio longitudinal. Se tendrá que analizar al sujeto varias veces para mirar cómo evolucionan sus variables ponderales y su grado o presencia de exposición o no a un estado de estrés. Si pudiera categorizarse, ¿no? Hoy sí tengo estrés, hoy no, o este mes sí, este mes no, esta semana sí, esta semana no, esta mañana sí, esta mañana no. No lo sé, ya sería cuestión de definir esta variable independiente que es estrés con respecto a el peso como desenlace. Voy claro, Sol, con este intento de explicación. Sí, doctor, muchísimas gracias. No, al contrario. Silvia, por favor. Buenos días. Hola. Yo tengo una pregunta en relación al diseño. Nos menciona que puede ser retrolectivo, pero ¿cómo funcionaría esto? No sería, se supone que en el estudio transversal vamos a recolectar la información, vamos a tomar la fotografía en ese momento, en un periodo determinado. Entonces, ¿por qué es retrolectivo? Claro. Explicamos que no podríamos fotografiar algo que no ha sucedido. Puede ser cuestión semántica, aunque para algunos sí hay una diferencia explicativa. Desde mi perspectiva, retrospectivo o retrolectivo advierte al trabajo del observador. Ajá. Sea que lees u observas, por eso es retrolectivo o retrospectivo, algo que se ha asentado como información. O sea, no hay duda de que ya sucedió, no debería haberla, debe estar plasmada en un registro, en un expediente, en la memoria de a quien entrevistas o encuestas. No es algo que no se sepa si va a suceder o no. En ese sentido es retrospectivo. Lo transversal se basa en lo que te dice el encuestado o en lo que obtienes, en este caso, del expediente clínico. En ese sentido es que vas y recoges la información, pero es un fenómeno que ya tiene un desenlace, sea positivo o negativo, ¿no? Por ejemplo, decíamos obesidad o no, hemorragia o no. Si ya está allí, yace en el expediente, yace en los resultados de estudios de laboratorio, de estudios de gabinete, yace en el criterio o juicio de aquella persona a la que encuestas. Por eso hablábamos, por ejemplo, del sesgo de cortesía o el sesgo de memoria, ¿no? Es decir, la información existe, pero si tú encuestas a una persona, esa persona podría, por cortesía, responder de una forma que no es verdadera o de una forma que no recuerda. Entonces, pues te dice, ah, sí, tomo diario el medicamento. Sí, no, no se me olvidó ningún día. Entonces pones apego perfecto, pero no te está hablando de algo que no ha sucedido, sino que ya pasó. A eso se refiere la expresión de retrolectivo. No es que necesariamente tenga uno que retroceder mucho en el tiempo o muchas veces o explorar el historial completo, sino a que está plantado en un documento porque ya sucedió. En el tiempo, el momento en el que fotografías, ya sucedió, sí, ya sucedió. No tengo como más palabras para explicarlo así. Espero que quede claro, Gracias, Silvia. gracias, gracias. Sí. Me está cambiando la tirita de fotos, de videos, el orden. Según aquí veo a Pau y luego a Liliana. Sí, voy correcto. Adelante, por favor, doctora Pau. Gracias, doctor. Buen día. Una pregunta. Hola. Sabemos que hay estas desventajas o limitantes cuando hacemos estudios retrospectivos donde hacemos revisión de expedientes. Pero, por ejemplo, si yo quiero partir de un estudio transversal que se hizo hace, no sé, en el 2020, con una revisión de expediente y después llevarlo a través de un tipo de línea de tiempo para convertirlo en un estudio de casos y controles, por ejemplo, pero no encuentro cierta información que después sí encuentro, es decir,
primer estudio encontré glucosas, creatinina, colesterol, etcétera. Y en el segundo estudio, ya nada más encontré las glucosas y el colesterol y la creatinina no, o viceversa. ¿Se vale o se pueden hacer estos estudios? Bueno, yo creo que la calidad de la información y aquello que tengas que asegurar que es un dato cierto, reproducible, eh, trazable en su origen, esto es el resultado de una química sanguínea o de una citometría hemática, o sea, puede ser revisado en las bases de datos del laboratorio, por ejemplo, como para decir que es cierto, ¿no? Eh, si toda esa información que forma parte de una intención transversal inicial puede ser enriquecida por el análisis de otra información en el momento, en la historia de un solo sujeto, tendría que ser parte del diseño y otra vez sería convertir en una cohorte o en un casos y controles según tu enfoque de causa a efecto o de efecto a causa. Eh, es válido en cuanto a que es parte del historial, ¿no? Pero tendría uno como investigador que asegurar eso, que hay trazabilidad entre uno y otro dato que pertenece al mismo sujeto, etcétera. Si uno tiene manera de conectar esa información, pues es lo que decíamos, ¿no? Que la historia de los sujetos, si inicialmente no era una intención hacer un seguimiento, una corte retrolectiva, un casos y controles, pero te genera asociaciones posibles, inferencias posibles que sean mejor respondidas en una visión longitudinal, más bien tendríamos que buscar hacer eh, un modelo longitudinal que te permita dar más claridad a esta posible asociación que un transversal te insinuó. En pocas palabras, yo creo que sí sería válido, sería ético, em, y estaría uno como investigador solo obligado o principalmente obligado a mostrar la trazabilidad, o sea, que tu plan de análisis, tu metodología no dé lugar a brechas de duda o a momentos oscuros en cuanto a que, y de repente la información apareció aquí, ¿no? Es decir, que sí haya trazabilidad. Sería el término que yo te sugeriría como requisito para poder construir, ir más allá en el momento de la fotografía, ir más allá. Si tú dices, sí tengo que escarbarle más a la historia, tengo que buscar otras fuentes que me den la información que de primera vista no obtuve porque pues, no estaba en el expediente físico. Pero resulta que si indago para el mismo sujeto, en el laboratorio, en sus bases de datos, esa información sí está. Pues explicarlo así y no es que esté uno inventando ni parchando información, sino simplemente recurriendo a otras fuentes, ¿no? Que te permitan ir más atrás en el tiempo. ¿Es claro lo que te explico, doctor Paul? Sí, pero al mismo tiempo Sí y no, no. en el sentido de si, bueno, yo les cargo y, por ejemplo, en el primer estudio encontré glucosa, colesterol, triglicéridos, pero en el siguiente estudio ya encontré glucosa, colesterol, triglicéridos y creatinina, por ejemplo, ya los siguientes encuentro creatinina, pero en el primer estudio no me encontré la creatinina, ¿puedo hacer el estudio, o sea, reportando que no estaba ese dato o tendría que omitir la creatinina ya en todos los demás? ¿Sí me explico en el seguimiento? Claro, el tamiz de sujetos elegibles se determinen los criterios de inclusión. Entonces, tus objetivos son los que te dictan qué importancia tiene la creatinina en la inferencia que buscas. Si es muy relevante la creatinina, no tendrías por qué incluir sujetos que no tengan creatinina. Entonces, eso lo dicta en realidad el objetivo, más que el enfoque metodológico. Porque si me hablas también de buscar a priori o con toda intención desde el principio dos determinaciones en un sujeto, estamos hablando de un longitudinal. ¿No? Así que bueno, la respuesta, entendí mejor tu pregunta. La respuesta, desde mi punto de vista, es que son los objetivos los que te van a permitir definir tus criterios de exclusión. El sujeto era elegible, pero resulta y tiene todas las características
no tiene, bueno, en este caso presenta el desenlace, pero no tiene esta variable que es muy importante. De hecho, es la dependiente, ¿no? Porque tú estás midiendo azoemia en sujetos expuestos a AINES. Bueno, pues es que si no tienen la creatinina, aunque tenga otras variables, que por cierto a veces incluimos muchas variables por el TDAH, el investigador, decir, pues de paso mido todo, a ver y encuentro alguna otra cosa, ¿no? Entonces, si el objetivo determina que esa variable es parte de la medición y no está en el registro de interés, en el momento en el que fotografías, tendrías que eliminar a ese sujeto. Sí, Ok, gracias. sí. Doctora Liliana, adelante. Bueno, son varias cosas. Bueno, la primera es que es retrolectivo porque la obtención de la información se obtiene cuando la maniobra y el desenlace ya ocurrieron, a diferencia del prolectivo o prospectivo, que la obtención de la información se obtiene antes de que la maniobra y el resultado ya hayan ocurrido, o el retroprolectivo o ambispectivo, que es cuando ya ocurrió la maniobra y el resultado no. Entonces es como específicamente por la obtención de la información. La otra cuestión es que lo comparativo se refería, bueno, yo se lo entendí más a que era comparación entre variables, o sea, no es que comparáramos dos grupos de poblaciones, porque en realidad eso sería como la descripción del estudio transversal, una población definida y de esa población una muestra representativa. No, no sería como tener dos poblaciones o dos representaciones de esa población, porque lo que nosotros queremos comparar es, lo que nosotros queremos encontrar ya es a una parte de esa población. Como le decía el doctor, una fotografía, pero al ser, podía ser comparativo porque podíamos comparar la asociación entre las variables. Por eso es que se decía que pues era un estudio pues muy bueno para generar hipótesis. Y la tercera cosa es que, por ejemplo, en mi caso, pues el mío va a ser una corte, pero este estudio pues sí pudiera responder, aunque no en la medida de la grandeza que yo lo quiero, sí podría responder mi pregunta de investigación, porque mi pregunta de investigación es factores de riesgo asociados a la hemorragia intraventricular en recién nacidos prematuros, moderados y tardíos. Entonces, este estudio que es pues la encuesta o el estudio transversal me serviría para ver los factores de riesgo, pero o sea, no sería representativo porque no valoraría incidencia, solamente pues podría ver los factores de riesgo de esa muestra. Así es, en la historia natural de la hemorragia tendrías que fotografiar el momento en el que toda tu población susceptible de sangrar, em, algunos ya hayan sangrado y otros no, o sea, pero fotografiarlos en el mismo momento de su historia, ya que haya sucedido en efecto el desenlace, ¿no? La expresión comparativo, no quise decir que son dos poblaciones diferentes, sino que la misma población adquiere un carácter de expuesto o no expuesto a algo. No es una hendidura de la población en sí, sino una diferenciación, comparación entre si están expuestos o no, como en el esquema se muestra aquí, ¿no? Expuestos A y no expuestos B. Entonces, esa diferenciación que sucede en esa misma muestra que es representativa y que, por cierto, se aconseja para reducir los sesgos de susceptibilidad, que se haga una muestra de tipo probabilístico, ¿no? Cuando se escoge a sujetos en una población muy amplia, y esto va a depender también de cuán frecuente o no es el desenlace. Em, pero bueno, sí, no quisiera dejar aquí esta idea, si así lo dejé como equivocado, de que se compara a dos poblaciones. Más bien, los sujetos analizados, que forman parte de una muestra que tiene que ser representativa de una población general, adquieren una característica de expuesto contra no expuesto. Y en esa fotografía pues, son claramente distinguibles entre expuestos y no expuestos, y el que el atributo o desenlace, llamémoslo diabetes 2, la presencia o ausencia de diabetes 2 como desenlace sea más grande o más frecuente en sujetos expuestos
sedentarismo, en comparación con aquellos no expuestos a sedentarismo, permite asociar esa condición que es variable, sedentarismo presente, sedentarismo ausente, a la probabilidad aumentada de presentar diabetes mellitus en determinado momento, ¿no? No sé, a tal edad, a tal momento de la historia de una población, etcétera. Pero sí, no quise referirme a que son dos poblaciones diferentes. Y desde luego no son dos momentos diferentes, ¿no? Es decir, una sola población no puede ser fotografiada por rápido que lo haga uno y hacer inferencias de que ese es el mismo plano de ocurrencia del fenómeno. Es un solo plano de ocurrencia del fenómeno, aquel en el que empezamos, exacto, a inferir hipótesis, ¿no? A sospechar. Llamémosle el estudio de la sospechosidad. Es el que nos permite llegar a ese plano principalmente. Y pues es que de ahí se tiene que partir, ¿no? Melanie, por favor. Hola, Bueno, yo creo que Hola. al inicio empecé a hacer este estudio porque creí que literalmente era el que mejor quedaba con mi protocolo, pero, o sea, creo que es más complicado porque tienes que abarcar muchísimas variables para poder ir quitando todos los sesgos que te puede generar. Pero, una de las preguntas en las que quisiera hacerles en cuanto a los instrumentos. O sea, mencionaba que tienen que ser confiables y que tienen que tener validez, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si vas a usar, no sé, más de 3 cuestionarios? O sea, todos tienen que tener como la misma sensibilidad, la misma especificidad, o todos deben ser específicos, o todos deben ser sensibles. O sea, es en base, lo entiendo, a la variable, pero ahí hay un parámetro específico, o sea, todos tienen que ser sensibles, todos específicos, o me genera un sesgo que uno tenga más especificidad, que otro tenga más sensibilidad. Claro. Estamos, cuando hacemos el diseño metodológico y estamos en el campo de los estudios de causalidad, em, tendríamos que tener claro que es primero un estudio de causalidad, ¿no? Estamos en una población con ciertos elementos recurrentes entre ellos porque son sujetos semejantes y inferimos que cierta intervención en comparación con la ausencia de esa intervención podría precipitar algo llamado desenlace. Cuando hablamos de que uno aplica pruebas o instrumentos eh, que ven su utilidad o su veracidad en términos de sensibilidad o de especificidad, a propósito de todo lo que hemos hablado a lo largo de este diplomado, podríamos traer a la mente los estudios de prueba diagnóstica o de proceso, ¿no? Que son modos de aproximación a la realidad en los que estudiamos eso llamado una prueba diagnóstica, que es una manera de medir ciertas características, comparar ese instrumento con uno que se llama estándar de oro y definir en esa comparación cuán sensible o específico, o sea, cuán exacto es para explicarnos presencia o ausencia de una enfermedad o de una condición, ¿no? No sé, de un tumor o de un marcador bioquímico, glucemia, colesterolemia. Eh, Esos términos de sensibilidad y especificidad son más aplicables a eso, a una prueba diagnóstica. Si trasladamos el modelo metodológico a prueba diagnóstica, al final es hacer una medición, o sea, hacer una fotografía de los niveles de glucosa y esos compararlos, ¿no? Con, si suponemos, no sé, que se hace una medición de glucosa con un nuevo método, se compara con el método ya conocido, espectrofotometría o con la curva de tolerancia a la glucosa o se compara con la hemoglobina glucosilada. O sea, son pruebas que se van a comparar en un solo momento para saber cuán exacta es la nueva prueba, la innovadora o la que podría ser
más fácil de aplicar. Eso sí son ejercicios transversales, pero no son el enfoque del que estamos hablando ahora, que es el de causalidad. Cuando hablamos de los instrumentos que uno aplica en una encuesta, ciertamente, y de cómo tiene uno que validarlos, sí, es un ejercicio preliminar. Yo creo que sí es muy importante que hayas traído a la discusión esto de los instrumentos, porque habitualmente existen ya instrumentos o encuestas para valorar movilidad, fragilidad, no, riesgo de caídas, depresión, etcétera, ¿no? Al decir que están validados es que han sido aplicados en poblaciones semejantes. Entonces, lo que uno tiene que valorar en el antecedente, en el marco teórico de esas pruebas, es que la población en la que se aplicó es semejante. Cuando hay alguna diferencia en género, en edad, en medio socioeconómico, etcétera, que el investigador considera que podría ser crítica para o relevante para que esa prueba nos sirva para aplicarla en nuestra población y ayudarnos a medir lo que queremos medir, es que se hacen estos ejercicios de validación, ¿no? O adecuación. Así que tomas una muestra de tu muestra y le llaman en los artículos que les compartimos pilotear, hacer un pilotaje de la encuesta. Y para lo que sirve esto principalmente es para valorar que los ítems sean bien entendidos, que el tiempo sea adecuado, que no hubo dificultades para aplicar. Es decir, cuando uno ya incorpora un instrumento preelaborado como parte de su encuesta, o es el principal elemento de su encuesta, tiene que haber hecho este ejercicio de aplicarlo de manera, a manera de ensayo o práctica en el sujeto o los sujetos semejantes a aquellos elegibles para el estudio y valorar que mida lo que tiene que medir, que no haya confusión en los términos. De repente tomamos una encuesta chilena y una expresión puede ser totalmente interpretada de manera opuesta, ¿no? A eso se refiere, más que al desempeño de ese instrumento como una prueba diagnóstica. Creo que sí podría uno ocupar en ese ejercicio de pilotear qué tanto, sobre todo si propones una adaptación de esa encuesta o de ese instrumento en comparación con esta otra, pues para valorar que tiene un mejor desempeño, ¿no? Explicativo, o sea, que es muy sensible o es muy específica, evita perder datos, evita perder casos verdaderos, etcétera, pero no es ese el objetivo central de la encuesta en sí o de tu proyecto transversal. Es solo el trabajo preliminar que se tiene que hacer con tu instrumento de recolección, de encuesta. Eso va en el diseño metodológico, en el plan de recolección de información y bueno, sí tendría que no podríamos agotar ahora todo aquello que se tiene que explicar respecto a los instrumentos, ¿no? A los instrumentos. Yo creo que más bien cada instrumento de recolección de tipo cuestionario, de tipo escala, tendría que ser pues analizado em, antes de incorporarse como prueba, como herramienta para formar parte de un proyecto de encuesta transversal. eh, Casi todos tienen ya el antecedente de haber sido validados, ¿no? Y casi todos, como se explica también en el artículo, van a tener una esquinita de incongruencia o de inaplicabilidad que ya como investigador uno tiene que ver si omite esa información, si la modifica para que tenga el mejor desempeño. De cualquier manera, es que en los objetivos debe uno dejar muy claro qué variable, qué resultado es el que pretende obtener con ese instrumento. Pero bueno, lo que quise hacer con esta explicación es dividir aquello que es explicado o que está en el contexto de las pruebas o estudios de proceso, prueba diagnóstica, y aquello que alude a los instrumentos que uno utiliza en sus ejercicios o en sus proyectos de encuesta o de estudios de prevalencia. Em,
es un poco más introspectivo el analizar si ese instrumento te va a servir o no. No tienes que hacer un estudio de proceso para ver si ese estudio te sirve o no e incorporarlo a tu proyecto, ¿no? Porque suelen ser incluso herramientas como un Minimental, por ejemplo, que ya se utilizan en la práctica, es decir, que ya están validados, que están incluso contextualizados, ¿no? Que son parte de tu práctica, una escala de neurodesarrollo. No tendría yo que hacer un ejercicio de validación de la escala de neurodesarrollo Bayley 3 para ver si me sirve para medir neurodesarrollo en mis pacientes mexicanos, ¿no? Aunque no es mexicana. Sí, sí es claro lo que comentó, doctora. Sí, doctor, sí, prácticamente era eso, o sea, saber el instrumento que se aplica en la encuesta, si se tenía que hacer como algo previo o únicamente cada quien elige el que desea, pero ya me resolvió Se la duda. tiene que apegar a los objetivos y tiene claramente que mostrar que lo que quieres medir lo mide, ¿no? En pocas palabras. Creo que me aventé un discurso demasiado sobrado. Doctora Ivette, levantaste la mano, por favor, y por ahí estaba, discúlpame, doctor Ofo, no vi tu mano, ya se fue. Ivette, por favor. Doctor, la mía la verdad es una duda relativamente sencilla. Mi proyecto de investigación es similar al de la doctora Liliana, bueno, un poquito a lo que escuché. Es sobre factores de riesgo asociados a disfunción diastólica del ventrículo izquierdo en pacientes con artritis reumatoide. Igualmente, pues voy a tomar como la fotografía de esos pacientes con AR para diagnosticarles en cierto tiempo, pues si tienen disfunción diastólica, que es como la principal, bueno, el principal desencadenante que lleva a falla cardíaca, que es la principal causa de muerte en ellos, Ujú. eh, pues prematura. Entonces, pues es un transversal, es observacional, pero mi duda es que pues yo midiendo esos factores de riesgo asociados en la metodología del tipo de estudio, ¿lo puedo poner como prospectivo o es más bien retrospectivo? ¿Es más bien retrospectivo? Y parecía un soliloquio pero acabas de responder, ¿no? Sí, ¿verdad? Es Sí, que lo había puesto como prospectivo y me quedé con esa duda de, yo lo mido en un tiempo, pero, o sea, con lo que usted explicó, pues la fotografía se ve hacia atrás porque es un fenómeno que ya pasó. Entonces sí sí, lo puedo. el fenómeno entero debe estar en la fotografía, aunque decíamos, no esperaría uno que se presente en todos los sujetos, porque deja de ser una variable, pues deja de haber incertidumbre sobre si se presentará o no por efecto se presentará o no por esta característica de la enfermedad, morirán o no por este medicamento o por esta Ah, ok, falla terapéutica. Es decir, ya debe haber desenlaces presentes en los sujetos en estudio, aunque no en el 100%, insisto, porque eso le quita su condición de variable dependiente, ¿no? No está variando, es constante, ¿no? ¿Mueren los sujetos por dejar de respirar? No sería una pregunta que nos genere una duda, ¿no? Pero pues a lo mejor si les aprieto mucho o poquito el tubo, morirán si les aprieto rápido o lento, es decir, eh, tratar de definir qué de lo que es variable podría influir o no en la presencia del desenlace en una proporción de los sujetos, si porque es observacional, por cierto, entonces, aquí no hay control de la maniobra. Entonces, observamos que en mayor proporción el desenlace está presente en los sujetos. Bueno, pues entonces presumimos que hay una asociación entre eso que observé y el desenlace. Ya construir una explicación más elaborada, más consistente de la dirección entre la causa y el efecto, de la magnitud de ese efecto, re- requiere hacer pues un diseño más robusto, ¿no? Pero otra vez, el arranque es como ¿no? Esto que ok, nos cuentas es justo la historia natural de cómo le surge a uno una pregunta de investigación. Voy a bueno, desplegar el formulario en el que nos hicieron favor de poner algunos, son 24 respuestas. Estas las vamos a ir ya como desmenuzando de este lado para poder retroalimentarlos. Pero bueno, hagamos este breve ejercicio. Tomemos esta, por ejemplo, las estatinas, y esta sí alcanzan a ver mi pantalla. Escribe tu pregunta de investigación, dice. Eve, por favor.
Hola, doctor Andrei. Creo que iba antes Hola. de mí, Lili. No, ok, Puedo, sí, bueno, ya nada hablo más mucho. es un comentario sobre la validación de los instrumentos. Sí. Pues yo he tenido la experiencia con instrumentos del área de psicología, que es Ujú. estrés, bienestar subjetivo, conductas alimentarias de riesgo. Entonces, muchos de esos instrumentos ya están validados, digamos, o fueron diseñados para población mexicana, tal vez para adultos o para adolescentes. Lo que aquí sería importante checar es que, por ejemplo, si este instrumento que mide, por ejemplo, estrés, fue validado, fue diseñado en adultos y nosotros lo queremos aplicar en niños, pues sí se tendría que valorar o validar, ¿no? Como este contenido, porque a lo mejor se tienen que cambiar preguntas, por ponerles un ejemplo así como muy drástico entre adultos y niños. Pero hay otros casos en los que también si ya se aplicó no sé, el instrumento se diseñó en Colombia, también hay preguntas que se tendrían que adaptar a población mexicana porque puede haber palabras que a lo mejor no se comprendan, ¿no? De esta parte. Igual, si se diseñó ya en adultos y lo vamos a aplicar en adultos, pues ya no tendría como tal que modificarse nada porque en mi experiencia los instrumentos que evalúan alguna variable de psicología, pues fueron diseñados conforme a un modelo teórico y ya tienen como todos estos análisis estadísticos que nos dicen que lo que se está preguntando ahí quiere medir lo que se quiere medir, por ejemplo, estrés, ansiedad, depresión, pero hay un análisis que se llama análisis de confiabilidad interna del instrumento, que se llama alfa de Cronbach. Y este alfa de Cronbach, por lo regular, se reportan en este tipo de instrumentos y nos dice que el instrumento es válido para medir lo que se quiere medir y sería como arriba de .70. Entonces sería como evaluar bien cómo está el instrumento, en qué población se diseñó y también si es como, si nosotros queremos evaluar el punto de corte de también algún instrumento, igual a veces sí se tiene que hacer un análisis o un diseño de proceso, un estudio de proceso, perdón, porque a veces en la población en la que nosotros estamos aplicando o queremos obtener este punto de corte, por ejemplo, se me ocurre un estudio que se hizo sobre, no me acuerdo del instrumento, pero lo hizo la doctora Roy, y hablan como de este punto de corte que se utilizaba en esa población para medir, por ejemplo, cuando decimos que el paciente es resistente a insulina, ¿no? Y entonces nos decía como que arriba del punto 12. Y entonces tal vez en esa población en la que se aplicó es arriba del punto 12. Pero si nosotros vamos a otro escenario en donde a lo mejor es la población más aislada o así, puede ser que sea en punto 10. No sé si queda un poquito más claro esa parte de la validación de Sí, instrumentos. sí, Eve, muchas gracias. Tienes Gracias, razón doctor. en cuanto a que, no, gracias a ti, Eve, en cuanto a que existen elementos objetivos para hablar de la validez interna de las pruebas, es decir, qué tanto como instrumento miden lo que queremos medir y qué tanto, aunque mida lo que queremos medir, qué tanto se puede trasladar a nuestra población para medir lo que queremos medir en esa población. Entonces uno tiene que detectar si las diferencias que hay entre el instrumento y el contexto en donde fue diseñado son con el contexto nuestro, o si las diferencias pueden ser en los términos, en el orden, en la redacción, eso nos decías, ¿no? Puede generar también un error interpretativo de quien incluso lo aplica y entonces sí tendría que verificarse toda esta información o establecer un nuevo punto de corte si con un estudio de proceso, con una curva ROC, si se presume que el comportamiento biológico o el comportamiento del fenómeno pues tiene una magnitud distinta a lo mejor, pero todo esto lo tiene que detectar el investigador en cuanto a defectos o ventajas y desventajas de ese instrumento, ¿no? Y tratar de documentarlo antes de incorporarlo como su herramienta o una de las herramientas que serán parte de los filtros y de los chunches que le pone a su cámara para tomar la mejor fotografía posible. Doctora Liliana, Perdón, doctor, es que me danos tu quedó opinión. una duda el trabajo de la doctora Ivette. Le entendí mal o no sé, porque dice que va a tomar ella el ecocardiograma o ya va a ser algo que va a recopilar en cuanto a la función diastólica.
Ah, Lo que pasa es que si tiene que tomarlo como después, o sea, todavía el desenlace no lo tenemos, no sabemos qué tanta disfunción diastólica hay, o no sé si yo lo entendí mal. sí, de hecho, es que, bueno, sí lo tomé en un estudio previo para mi tesis de especialidad. Ah, ya, O sea, son dos cosas diferentes, pero ajá, ya, como se podría decir que lo ya tengo. lo tomo. Ok, Ajá, entonces ya, es nada como que más de eso. ahí ya puedo ver los factores de riesgo porque ya tenía esa información. No Ajá, sé si eso es posible, pero bueno, así lo estoy sí, haciendo. sí, ya, nada más era eso. Sí, eso es una información que ya está hecha, ¿no? Muchas gracias. Sí, no, gracias a usted, doctora. ¿Cuál es la prevalencia de depresión en pacientes con enfermedad de Parkinson post-operados de cirugía de estimulación cerebral profunda en núcleo subtalámico y globo pálido? O sea, son sujetos, ayúdame, doctora Melanie, ¿cuál sería el estado basal, la maniobra y el desenlace, visto desde una perspectiva transversal, por ejemplo? Pues el estado basal serían los pacientes con enfermedad de Parkinson, que son posoperados de la Ya cirugía. están operados, exacto. Ajá, y mi maniobra pues es realizar o detectar la prevalencia de depresión. O sea, realizarles como, no sé si le va a hacer un instrumento para ver si presentan o no presentan depresión y ya pues el resultado sería la asociación, la Exacto, prevalencia. entonces, exactamente. Y aquí entonces asumimos que todos los sujetos estarán operados, todos los sujetos tienen enfermedad de Parkinson, ¿no? Pero no sabemos, hasta que no se haga esa fotografía o esa medición, cuántos tienen depresión y cuántos no. Asumimos que el haber sido expuestos a una cirugía de estimulación profunda es un factor que podría asociarse a que puedan tener esos en mayor proporción o en menor proporción un estado depresivo, ¿no? Entonces, en una fotografía. No podemos asegurar que esta operación evita que se depriman, salvo en el momento que fue fotografiado el grupo, ¿no? Entonces, podría ser una visión de los sujetos. Si la maniobra aquí es la cirugía, cabría compararlos con aquellos no expuestos a la cirugía para atribuirle a la cirugía la presencia o no de depresión y cómo se llamaría el modelo que planteamos, porque estaríamos entonces ya recurriendo a un grupo no operado, posiblemente a distintos momentos de medición, ¿no? Al hecho de que tengan o no ya la depresión como desenlace, pero estamos explorando hacia el nicho de origen, si están expuestos o no a cierto factor. ¿Cómo se llamaría ese enfoque? Se volvería corte, ¿no? Para ver si ¿cómo se llama? Si la depresión se desarrolló después de haber realizado la cirugía, ¿no? Podría plantearse en una visión prospectiva, así, en comparación con los no. Podría ser una corte prospectiva. Pero si hablamos de que ya tienen el desenlace los sujetos y de que unos están expuestos o no al presunto factor asociado, ¿cuál sería el enfoque? Pues es longitudinal. Sin, Sería sin hacerlo histórica. longitudinal. Es Bueno, una puede corte hacerse una corte retrospectiva. histórica, pero Ajá, una corte voy a retrospectiva. invertir la pregunta. ¿Cómo plantearíamos esto en casos y controles? Tendrías que tener Enfermedad, los dos depresión en grupos. enfermedad de Parkinson. Tener un grupo sano donde no vas a hacer una intervención de cirugía y valorarlo contra un grupo que sí le vas a hacer la intervención de cirugía. Y de esa forma veríamos si la cirugía fue un factor predisponente para el desarrollo de depresión o no lo fue. Claro, la condición basal es que tengan Parkinson, ¿no? Es decir, los controles no son sujetos sanos, sino sujetos sin el desenlace, que en este caso es depresión, pero el estado basal los define como sujetos con Parkinson.
En este caso, bueno, ya hay sujetos con Parkinson no operados que se deprimieron, y sujetos con Parkinson que se oprimieron, y algunos tienen depresión y otros no, y compararíamos las proporciones. Ese ejercicio puede ser aplicado al método anterior que se vio de casos y controles, por ejemplo, ¿no? Y en Pero transversal también es hay que justo así, fotografía. ¿Sí? También habría que checar bien o tener dentro de los criterios de no inclusión el hecho de que tengan diagnóstico de depresión o tomen antidepresivos desde antes, ¿no? Porque si no estaríamos atribuyendo algo que no, que ya venía, quizás, ¿no? Hay maniobras periféricas que hay que considerar, sin duda, ¿no? Estos estudios por eso no explican, decíamos, la causalidad en su plenitud, sino alcanzan a dejarnos ver asociación de aquello que es más visible, pero no es exhaustivo como explicación. Es decir, no es que no se depriman solo los sujetos operados, sino em, tienen otros factores, si tomaban antidepresivos, si tomaban antiparkinsónicos, el tiempo de enfermedad, el estado nutricional, el entorno laboral, no sé, etcétera. Todos esos son características o elementos que consideramos en la estratificación pronóstica si regresamos al modelo de diseño arquitectónico o como maniobras periféricas, ¿no? Aquello que puede distorsionar o modificar el efecto de la maniobra que queremos, que en este caso es la cirugía. El ejercicio que se recomienda ahora que ya se han revisado los 4 modelos metodológicos y que en su momento se aconseja que haga cada quien es tratar de hacer su diseño arquitectónico con su estado basal, maniobra y desenlace de su propia pregunta de investigación y tratar de ver cómo es que se organizan o se ordenan los términos planteado como un ensayo clínico, planteado como una cohorte, pro o retrospectiva, planteado como un casos y controles, porque la verdad es que todos, nuestra pregunta puede tener cara de todo, pero es la factibilidad, es la disposición de recursos, de tiempo, la que nos termina decantando por una u otra variante metodológica. Incluso decíamos, de repente es que pues sí, siendo realistas, pues puedo tomar una foto transversal, pero la verdad es que esto sería mejor explicado por una cohorte, así que bueno, el siguiente paso podría tener que ser una cohorte de 5 años de estos pacientes, porque la historia natural así lo demanda y porque tendría que buscar suficientes mediciones para que esto que yo diga sea suficientemente cierto. Bueno, pero ya es un poco cierto con este estudio que me permite asociar, que me permite calcular un OR y ver que este sí es un factor de riesgo y no es neutral o irrelevante, no es protector, y entonces con esto argumento suficiente como para llevarlo a un modelo explicativo más complejo, ¿no? Puedo con esto también hacer un contraste entre este que es mi factor de interés y otros para ajustar. Entonces, bueno, pues tengo que hacer una muestra más grande, tengo que buscar un grupo comparativo, no expuesto, etcétera, ¿no? Ya se agotó el tiempo ahorita y les agradezco mucho la participación. En breve les compartimos la grabación. Les decía que vamos a ir revisando ya estas preguntas porque estas pues son como que el mejor grado de expresión que han podido ustedes hasta este punto alcanzar de lo que es su pregunta de investigación. Em, Hoy creo que todavía es esperado que tengamos aquí una nebulosa de posibilidades en cuanto a qué, ¿y qué voy a hacer? ¿Un transversal? ¿Una cohorte? ¿Un casos y controles? ¿Un ensayo? No pierdan de vista los términos de factibilidad, el tiempo del que disponen, los recursos, el personal con el que se dispone, los instrumentos, el equipo, y sin que termine sintiéndose como una mutilación de la idea original, sí ir de lo simple a lo complejo y no distraerse con el TDAH del investigador en el que queramos explicar muchas aristas del fenómeno, sino la principal, aquella en la que identificar ese fenómeno causal nos sirva para tomar decisiones y cambiar supervivencia, complicaciones, muerte, agravamiento en los pacientes, ¿no? Tiempo a diagnóstico, etcétera. A buscar ese tipo de relevancias, creo que nos terminará ayudando a definir mejor
cuál es el planteamiento y cuál es el método por el que tenemos que empezar. No va a ser el único ejercicio que hagan, yo se los aseguro. Bueno, voy a pausar la charla. A través del chat, a través del mensajero diario, del correo, estamos en contacto para poder avanzar. El siguiente paso ya nos lleva a analizar esto de lo que hemos ya pronunciado muchas veces, las variables, la naturaleza de las variables. Va a terminar por ayudarnos como a darle forma a esta idea. La naturaleza de las variables en cuanto a que son cualitativas, cuantitativas, cómo se distribuyen, nos lleva ya a idealizar mejor cómo vamos a poder explicar en términos no solo lógicos, sino matemáticos, el que estamos hablando de una cuestión verdadera, no imaginaria, no improvisada, ¿no? Sino que hay relación matemática de aquello que estamos sustrayendo de la realidad y convirtiendo en términos concretos, Doctor, sean cualitativos o cuantitativos. De eso hablaremos la siguiente vez. Mande, doctor. pues a lo mejor mi pregunta va a contestarse en la siguiente ocasión, pero justamente os iba a preguntar, dependiendo de la naturaleza de nuestras variables, si son cualitativas, cuantitativas o cuantitativas, tenemos que aplicar asociaciones o ver la asociación más bien de las variables para ver si un factor predispone al siguiente. Esto lo vamos a calcular con valor de P estadístico, o sea, la asociación sí nos la da un P valor menos de 0.005 o un riesgo relativo, ahí cómo vamos a aplicar, ¿no? En este sentido, porque sí se dejaba entrever en el artículos que leíamos esta parte. Así es. Se llama pertinencia de la prueba estadística y lo vamos a entender mejor con la información que venga. Ahora Gracias. yo creo que la tarea es esto, decantar el método, el diseño metodológico que mejor pueda llevarnos a la respuesta de la pregunta. Y ahí hagan una pausa para que reciban la información y en orden vayan llenando estas casillas de duda. Que les Gracias. vaya muy bien. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, hasta luego. Bye, gracias. Bye, buen día a todas. Bye, todos.